¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal, Reflexión y Pensamientos, M. El filósofo David Hume nació en 1711, en Edimburgo, Escocia. Al principio se dedicó a la jurisprudencia, pero al no avanzar en triunfos en su profesión, se dedicó a la filosofía y a la literatura. Sus principales obras filosóficas son Tratado sobre la naturaleza humana. Este tratado está dividido en Tratado sobre la inteligencia humana, sobre las pasiones humanas y sobre los principios de la moral. Investigación sobre los principios de la moral y diálogo sobre la religión natural. Para entender a David Hume, tendremos que analizar primero al filósofo René Descartes, pues la filosofía moderna tiene en este filósofo a uno de sus precursores. Y un pilar de la filosofía de David Hume parte de los postulados de Descartes. Ahora bien, entre de sus numerosos análisis, el filósofo René Descartes utiliza la relación entre mente y espíritu, y establece que, por la intuición de la conciencia o del pensamiento, concluimos que hay una sustancia pensante, en este caso sería el alma o espíritu, y por deducción, de acuerdo a la veracidad de nuestras facultades, existe una sustancia extensa, que es la materia. Descartes define sustancia como aquello que de tal manera existe que no necesita de nada más para su existencia. Pero si analizamos esta frase, se concluye que esta definición solo se aplica a Dios. Entonces el espíritu y la materia existen mediante la intervención de Dios y pueden considerarse como sustancias creadas. Ahora bien, la sustancia es conocida por sus propiedades. La propiedad fundamental que expresa la esencia o naturaleza de un objeto se le llama atributo. Distingue Descartes una sustancia infinita, o sea Dios, y dos sustancias finitas, espíritu y cuerpo. El pensamiento es el atributo o esencia del espíritu o conciencia, y la extensión sería el cuerpo. Para Descartes, espíritu y cuerpo son dos sustancias distintas entre sí. En resumen, para Descartes, espíritu y cuerpo están separados, pero la sustancia existe, pero no necesita algo más para su existencia. Por lo tanto, para Descartes, la realidad está separada y unida al mismo tiempo. Esto es todo un dilema, y con estas definiciones ambiguas, abrió un problema especulativo que muchos filósofos trataron de resolver. El primero fue Benedict Spinoza, pues en su filosofía fundió la materia y el espíritu a la sustancia divina. Luego, John Locke, con su sensismo, asimiló al espíritu a la materia. Por lo tanto, la materia sería lo único que alcanzaríamos a percibir, pero siempre individualmente, dejando para la fe el concepto del alma y de Dios. Después Leibniz y Berkeley, con el idealismo, hicieron lo contrario, pues asimilaron la materia al espíritu. Entonces, lo único que existiría es el espíritu, y todo lo que captamos serían nuestras ideas. Y Dios nos hace creer en todo momento que lo que pensamos existe realmente. Más tarde, David Hume con su fenomenismo se ahorró las dificultades del problema, pues simplemente negó que existieran Dios, el espíritu y la materia. Una vez aclarado este punto, analizaremos su filosofía. David Hume comparte con John Locke la premisa empirista que afirma que los sentidos, o la experiencia sensible, son la única fuente del conocimiento, las cuales se reducen a un conjunto de sensaciones y percepciones. Entonces, David Hume niega el espíritu o alma, pues para él solo son un conjunto de sensaciones, y con esto queda suprimido todo ente espiritual, sujeto o soporte de dicho estado. David Hume asegura de acuerdo a sus principios fenomenistas al decir que la mente es su propio contenido. Y él lanza esta pregunta: ¿quién ha sido capaz de mirar su propio yo y nada más? Y con esto, para Hume, al no poder captar el yo, se llega a la conclusión de que no hay razón para afirmar su existencia, y con esto niega el yo permanente
y lo sustituye por el yo transitorio. David Hume aplica este principio simplista para Dios, pues para el filósofo, la existencia de Dios es una cuestión de hecho, y las cuestiones de hecho o de existencia solo se pueden abarcar, según él, a partir de la observación. Así pues, él pregunta, ¿hay alguien que haya observado a Dios? Y con esto, para el filósofo, no hay ninguna evidencia que Dios exista. Hume niega el principio de causalidad, pues si observamos que un suceso se repite muchas veces, por ejemplo, de un suceso B ha sido causa por un suceso A, entonces se crea una relación, causa-efecto. Pero el filósofo argumenta que simplemente eso no existe. Por ejemplo, si observamos el día, no es consecuencia de la noche, sino de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, para Hume, los hechos pueden suceder sin ninguna consecuencia que los una. También David Hume afirma que no sabemos nada por la ciencia, pues según el filósofo, el que alguna vez el agua haya hervido a los 100 grados a nivel del mar, no significa que la próxima vez el agua vaya a hervir a 100 grados, ya que el resultado podría ser otro. O también, durante mucho tiempo se afirmó que el universo era solo el conjunto de estrellas y planetas observados, a simple vista. Pero con el telescopio y los nuevos avances científicos, el universo adquiere un tamaño increíblemente mayor. Por lo tanto, según el filósofo, nunca se puede concluir que todos los conocimientos que tenemos son de certeza absoluta, pues siempre habrá la duda de si realmente alcanzamos la certeza en todo. Entonces, para el filósofo, lo que creemos que es una relación de causalidad, es decir, causa y efecto, en el fondo se trata de una suposición psicológica. Analizando todo esto, David Hume, según sus postulados, niega la existencia de Dios, del mundo sensible, del yo permanente o de la causa y el efecto, y se llega a la conclusión que es un escéptico radical. Pero al final, para David Hume, sus posturas son teóricas, pues para él, tomamos decisiones por los sentimientos y no por la razón, pues según él, el comportamiento del ser humano responde al conjunto de los sentimientos. Es decir, si te gusta ver la televisión o comer algún helado, no se hace por la razón, sino por los gustos. Y para el filósofo, la razón solo está para facilitar la culminación de los sentimientos. Es por eso que siempre afirmaba que la razón es la esclava de las pasiones. Es por eso que en este punto, para el mismo Hume, este escepticismo ya antes planteado debe dejarse a un lado en cuanto a la toma de decisiones de la vida, pues si lo siguiéramos, no podríamos vivir, pues no sabríamos si tomar veneno o comer una rica sandía, pues el escepticismo radical es inhumano. Por otro lado, para David Hume, al igual que Leibniz, hay afirmaciones analíticas y sintéticas. Entonces, para el filósofo, las únicas afirmaciones válidas serían las analíticas, como las matemáticas. En cambio, las afirmaciones sintéticas no se pueden comprobar, y por lo tanto no tiene ningún sentido dar crédito de las teorías que sirven de base a la filosofía, a la política, a la ciencia, a la religión o a cualquier otra. Para Hume, como buen escéptico, los dogmas no tienen validez. En cambio, las opiniones personales, para él, son de suma importancia, aunque las opiniones personales caigan en el error. Se tienen que respetar y dejar libres. Fallos en la filosofía de David Hume. Primero, la esencia del ser humano es que el cuerpo, alma y espíritu están sustancialmente unidos, como lo afirma Aristóteles, todo en armonía. Hume niega el yo permanente, pero ¿acaso no observamos que siempre hay algo que nos define como personas? Pues toda vida que se llena de experiencias, siempre hay un individuo que no cambia. Somos un yo niño, un yo joven, un yo adulto o un yo anciano. Siempre hay algo que permanece, es decir, nuestra individualidad. Si memorizamos, es nuestra alma en acción. Si entendemos, es nuestra alma en el proceso de comprensión.
algo permanece y dirige nuestro ser. Además, para David Hume, si aplicáramos su fenomenismo a la realidad, nosotros estaríamos en medio de un huracán de pensamientos, sensaciones, imágenes mentales, ya que solo responderíamos al ambiente, y no seríamos capaces de controlarlo, pues nos sería imposible dirigir nuestra atención a algo, y al final no seríamos libres, pues el panfenomenismo es la negación de la libertad humana. El fenomenismo es ilógico, pues afirma que existen efectos, es decir, pensamientos, sensaciones o estados de conciencia, pero sin una causa, ya sea el alma o un sujeto que tenga estados conscientes. Segundo, Hume niega a Dios de una manera muy simplista, pues afirma que solo lo que observamos es verdadero, pero hay un detalle. La verdad muchas veces está ajena a nuestra comprobación visual, pues nadie ha observado la creación del universo, pero sin embargo existimos. Nadie sabe qué hubo antes de la creación del universo, y sin embargo existimos. Nadie ha observado un quarks o dimensiones físicas aparte de las 4 conocidas, o las cuerdas que suponen algunos físicos de los cuales está formada la realidad. Pero hay una realidad. Si solo utilizáramos la observación para ver la realidad, simplemente en la ciencia y en la vida misma no se podría avanzar, pues los grandes científicos dan pasos de gigantes y miran más allá de su propio presente. A fin de cuentas, nuestra vista solo capta el pasado. Tercero, hay muchas cosas que existen y no podemos comprobar, y que solo podemos creer, suponer o intuir. La verdad existe independientemente de nosotros. Dios no es una verdad de hecho medible analíticamente hablando. Dios es una verdad de fe. Quienes niegan a Dios sin una comprobación que respalde su postura, se encuentran en el mismo nivel de los que afirman que Dios existe, pues la comprobación final de la existencia o no existencia de Dios se dará al terminar nuestra vida. Cuarto, la negación de la causalidad de David Hume es arbitraria, pues siempre hay un orden en todo. Entre el día y la noche está la rotación del planeta, pero por la rotación del planeta y la interacción del Sol, entonces surge el efecto del día y la noche. Ahora bien, habrá planetas que no roten sobre su eje y tendrán un lado de día y un lado de noche. Y habrá planetas vagabundos que fueron expulsados de su sistema solar, y aunque estén rotando, siempre estarán de noche, pues no tienen un sol que los alumbre. Si analizamos, siempre llegamos a la conclusión de por qué suceden las cosas. Además, en el universo existen un número X de estrellas, que por supuesto no podemos contar, pero existen independientemente de nuestra capacidad de contarlas o no. Afirmar el alcance aproximado es una forma de acercarnos a la verdad. La causa y el efecto existen. Si no existiera un orden en el universo, simplemente no podríamos existir, pues solo pueden negar el orden aquellos individuos que fueron creados por el orden mismo, pues el caos no puede crear un pensamiento ordenado. Quinto, para David Hume, al decir que no podemos afirmar si el agua va a hervir nuevamente a los 100 grados, a pesar de haberlo comprobado varias veces, abre la puerta a la especulación y, curiosamente, abre la puerta a la posibilidad de la existencia de los milagros, pues un milagro es la restauración de la plenitud perdida, y también es el rompimiento del ciclo de causa y efecto de la entropía. Y para creer en los milagros es necesario tener la postura de David Hume. Es por eso que toda afirmación radical siempre se parecerá a su contraparte. Así que esta postura, lejos de terminar la fe en lo sobrenatural, la reafirma. Sexto, Hume, al afirmar que lo único que vale para el criterio de verdad son las afirmaciones analíticas, como las matemáticas, y que no puede tomarse en cuenta las afirmaciones sintéticas, como las filosóficas, políticas, religiosas, etc., el mismo filósofo se ataca a sí mismo,
pues él plantea un postulado filosófico que nos pide, por conclusión lógica, que nos sigamos. Es por lo tanto contradictorio, y el mismo filósofo nos llama a que ataquemos sus propios postulados. Séptimo, Hume dice que debemos respetar las opiniones y rechazar los dogmas. Pero las opiniones buscan limitadamente un principio de certeza, que al final, más de una de estas opiniones estará más cercana a la verdad. Claro que debemos respetar a las personas y sus posturas, pero los errores se tienen que corregir, pues todo aquel que no adecua su mente a la realidad sufrirá las consecuencias de sus fallos. David Hume sabía que sus posturas radicales no se podían aplicar a la realidad, pero toda filosofía plena necesita ser completa y no tener contradicciones que destruyan sus propios postulados. La filosofía de Hume es salvajemente contradictoria. Las pasiones tienen que ser reguladas por la razón, pues vivir tiene que ser para el filósofo un acto que lleve a la plenitud a las personas. Quien utiliza la negación como parte de un sistema terminará afirmando que la grandeza del ser termina en el último suspiro. Esto en sí es la derrota de la propia filosofía. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.